Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, que tu siervo te escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Como está escrito en mi libro: para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males
y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer la acción se desarrollaba en la sinagoga, un ámbito institucional. Hoy la acción se desarrolla en una casa, un ámbito privado. Vimos ayer que al final Jesús quedó como aureoleado por la popularidad. La gente quedó admirada, gratamente impresionada por lo que él había hecho. Sin embargo, Jesús no se queda a disfrutar las mieles de la popularidad ni a contar los likes. Enseguida sale de la sinagoga y ahora nos enteramos de que él estaba en la sinagoga con Santiago y Juan, los dos de los 4 que había llamado inicialmente, los 2 últimos. Habíamos dicho que las 2 parejas de hermanos que él llamó se caracterizaban porque una pareja era apegada a la tradición y la otra era desprendida de la tradición. Bueno, ahora nos damos cuenta de que con Jesús en la sinagoga ha estado la pareja apegada a la tradición. La otra pareja no estaba en la sinagoga. Entonces, con estos 2 sale Jesús para la casa de Simón y Andrés, los 2 desapegados de la tradición. La escena no los involucra directamente a ellos. De hecho, ni siquiera aparecen en la casa. Pero cuando Jesús llega a la casa de Simón y Andrés, se encuentra con un hecho que le informan. La suegra de Simón estaba postrada en cama, afiebrada. Es el término que utiliza, es en forma verbal, afiebrada. Y luego que se lo informan, Jesús se acerca, ya que ella está postrada, ella no puede acercarse a él, es él quien se acerca y la toma de la mano para levantarla. Observamos que aquí no hay ninguna mención de verbos de curación ni de sanación, simplemente dice que la levantó. La tomó de la mano y la levantó. Esto de tomar de la mano implica algo que nosotros lo tenemos también en nuestro lenguaje habitual. Cuando uno le dice a una persona, dame una mano, échame una mano,
No le está diciendo móchate una mano y tíramela. Lo que le está diciendo es ayúdame. O sea, dar la mano implica compartir la propia vitalidad, la propia fuerza con la otra persona. Es eso lo que hace Jesús. Y cuando Él la toma de la mano, la levanta, le comunica su propia fuerza, ella está postrada y la levanta. Y luego dice que la fiebre la dejó. Le daría a uno la impresión de que la fiebre se despide, chao, y se va. Pero es una manera que tiene el evangelista de hacernos ver que esta fiebre tiene un significado particular. Primero la presenta en forma verbal, afiebrada, y después en forma sustantival, fiebre. Con esto nos quiere orientar al sentido que tiene esa fiebre. En griego, fiebre se dice con la misma palabra con la que se dice fuego. Así que afiebrada podría decir como fogosa, o como decimos nosotros, con calenturas. Pues esto hace referencia al profeta Elías. Elías, el profeta de fuego. Elías, el profeta que con fuego se opuso a la monarquía de la época en que él sirvió al pueblo. Entonces esto nos orienta un poco más sobre lo que está bajo el techo de la casa de Simón y Andrés. Simón, y esto no afecta a Andrés, porque el vínculo que él tiene con la suegra no es de consanguinidad, es de afinidad. Simón personalmente está vinculado a un grupo reformista violento que sigue la línea de Elías, en tanto que los otros estaban insertados en el sistema sinagogal. Estos otros son como disidentes y no están de acuerdo con la religión oficial, por eso no van a la sinagoga. Y no están de acuerdo con la religión oficial porque ellos están deseosos de una reforma, de un cambio, y están trabajándole a ese cambio con una mentalidad violenta. Eso es lo que significa la fiebre de la suegra de Simón. Esto implica entonces que Jesús toma conocimiento de esta situación y quiere ofrecerle a su discípulo, al que acaba de llamar a Simón, ofrecerle la oportunidad para salirse de ese influjo. Hasta ahí queda la cosa ofrecida, porque a lo largo de todo el Evangelio vamos a ver que Simón sigue apegado a ese ideal de reforma violenta. En el momento en que vayan a aprender a Jesús, él sacará un machete y tratará de defender a Jesús violentamente. Pero luego hay otra cosa. La población aquella que en la sinagoga se sintió bien impresionada y además prefirió la enseñanza de Jesús a la enseñanza de los letrados,
Sin embargo, esa misma población sigue con la idea de que lo que los letrados enseñan hay que obedecerlo. Y por eso nos encontramos con que la gente espera a que se acabe el sábado. Estamos en un día sábado, por eso fue que Jesús fue a la sinagoga. La gente espera a que se acabe el día sábado para luego ir a congregarse donde estaba Jesús. Pero esperan la puesta del sol y le llevan, dice, todos los que se sentían mal. Esta es una expresión técnica que a veces las traducciones nos dicen, le llevaron todos los enfermos. Y no es lo mismo sentirse mal que estar enfermos. Esos son términos distintos en el Evangelio. Los que se sentían mal es una expresión que recuerda el capítulo 34, versículo 4 del profeta Ezequiel, donde con esa expresión se refiere al pueblo que está abandonado por sus dirigentes y padeciendo ese abandono. Así que no se trata de enfermedades tampoco. Los que se sentían mal y además le llevaron los endemoniados. Endemoniados ya nos orienta a otro tipo de cuestión. Si ayer en la sinagoga veíamos un problema de mentalidad, hoy lo que nos encontramos es un problema de actitud. Los endemoniados son aquellos que quieren transformar la realidad, pero por la violencia. Y cuando se nos habla aquí de endemoniados, se nos está dando a entender que esa violencia es pública, manifiesta. No es una violencia interior, como una rabia. No, es una violencia activa, exterior. Y todo esto se da en la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad no era cualquier lugar, era el lugar donde se definían los asuntos que concernían a toda la población. Así que la gente aquí está congregada, y esta congregación tiene que ver con la sinagoga, o sea, con el mismo espíritu de la sinagoga, pero de alguna forma le están pidiendo a Jesús que asuma el liderazgo social para proponer una alternativa a la situación que se está viviendo. Quieren que Jesús se haga caudillo, que canalice sus resentimientos con la institución. Y es en ese momento en que el evangelista nos dice que Jesús curó muchos que se sentían mal, y con lo que yo les he dicho en estos días, que es difícil de traducir, porque el evangelista habla con un término que traducido literalmente significaría enfermedades mentales. Pero para nosotros las enfermedades mentales son distintas de lo que el evangelista quiere decir. Nosotros, por ejemplo, consideramos una enfermedad mental la depresión, pero aquí de lo que se trata es que la gente ha sido como mentalmente dominada por una ideología que la vuelve violenta. Y esa es la enfermedad que tienen, el odio cultivado ideológicamente.
lo que se hacía en la sinagoga, que se decía que Dios odiaba a los paganos. Y entonces, martillando esa idea continuamente, la gente llegaba no solo a pensar que Dios odiaba a los paganos, sino a sentir el odio por los paganos. Esa es la enfermedad de la que se habla aquí. Y él expulsó muchos demonios. Y como los demonios decían que lo conocían, porque los demonios y los endemoniados son la misma cosa. Los demonios y los endemoniados decían que lo conocían, como tratando de captar a Jesús para su movimiento violento. Lo trataban de reconocer como Mesías, pero para que Jesús encabezara su protesta violenta. Por eso él no les permitía decir que sabían quién era él, porque estaban equivocados. Observamos una cosa en esta primera parte, o en estas dos primeras partes. Primero, no se habla de sanación, se habló de curación. Y en segundo lugar, no se habla de fe. Jesús está actuando, pero la gente no le ha dado fe. No se dice que la gente tenía fe. Así que la curación que hace Jesús no es porque la gente tuviera fe, es porque Él tiene amor. Es decir, es una iniciativa suya por amor a la gente. De todos modos, se ha creado un hecho que implica, por un lado, una popularidad creciente de Jesús, suben los likes, y por otro, una expectativa que la gente se crea. Jesús, cuando sucede eso, entonces madruga, se aleja de la sinagoga y se aleja de la población. Se va a un lugar desierto y allí se pone a orar. Esta oración de Jesús está en relación con lo que acaba de pasar. Jesús ve con preocupación ese entusiasmo popular. Para él, los likes no significan éxito. Por el contrario, eso es un obstáculo para el proyecto de Dios. Porque Jesús no vino a cosechar aplausos, Él vino a realizar el designio del Padre. Y la gente todavía no ha captado cuál es el designio del Padre. Por eso tanto los unos como los otros lo quieren capitalizar para su bando, pero no se preguntan qué es lo que Dios quiere. Simplemente quieren imponerle su propio programa a Jesús. Simón y los que lo andaban siguiendo, porque Simón se convierte ahora como en una especie de líder del grupo, se fueron a buscarlo y lo encontraron, y cuando lo encontraron le dijeron: todo el mundo te anda buscando. La popularidad lo persigue. Jesús ha querido distanciarse de esa popularidad y sin embargo allá va su propio discípulo a llevarle el eco de la popularidad, la tentación de la popularidad. Y él les dice: no, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso fue que salí. Jesús sí tiene claro qué es lo que a él le corresponde hacer. Los discípulos no.
Y para él lo importante es ir a anunciar el amor universal de Dios. Termina el evangelista diciéndonos que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Fijémonos que la expulsión de demonios se da por la predicación de la buena noticia. Es decir, los demonios eran esa actitud hostil, violenta, los demonios significaban esa actitud negativa en relación con los diferentes. Y esa actitud negativa la expulsa Jesús sin acciones de ninguna cuenta, sino con su mensaje. Y el mensaje es el del amor universal de Dios. No perdamos eso de vista, porque así es como vamos comprendiendo a Jesús, el Jesús del Evangelio, y aclarando un poco nuestro propio panorama mental para no dejarnos llevar por ideas preconcebidas de Jesús, como decíamos ayer, meter el Evangelio en un molde que le da otra forma y otro contenido. Jesús quiere que nosotros lo escuchemos sin prevenciones, sin condicionamientos, con libertad, para que así nosotros le demos nuestro asentimiento al verdadero mensaje y no a una interpretación errada del mismo. Si nos fijamos en la sinagoga, hubo uno que estaba dominado por la ideología de los letrados, poseído por la ideología de los letrados. Acá, en el ámbito público, por fuera de la sinagoga, están otros poseídos por la ideología de los supuestos seguidores de Elías, el reformismo violento que pretende que así es como va a llegar el reinado de Dios. Y entre esos dos extremos está Jesús haciendo ver que el reinado de Dios se da por la aceptación del amor universal de Dios. Vámonos adentrando en este proceso y mientras tanto abrámonos al Señor para que Él en el sacramento llegue a nuestras vidas y nos ayude a transformar nuestra mentalidad y nuestras actitudes.